Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Lina Meduane. Lina es escritora, ensayista, poeta, maestra universitaria en NYU, próximamente dramaturga, y además ha sido ampliamente laureada con el premio Ann Seghers, con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, y mejor le paramos porque si no se nos agota el tiempo del programa. Lina es además chilena y vamos a platicar con ella fundamentalmente sobre lo que está pasando en su país, Chile. Lina, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Gracias, Luis, un honor estar acá contigo. Lina, uno de tus últimos ensayos, entiendo que es de tus últimos ensayos, precisamente de estas escenas terribles que han habido en las protestas chilenas, en donde las policías buscan dejar ciego o afectar ocularmente a los manifestantes. Y tú encuentras cómo eso no solamente sucede en Chile, aunque ahí es de donde partes. Uh-huh. ¿Cómo es esto? Tú ya habías trabajado sobre el ojo, sobre la vista, sobre la mirada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te conmueve esta escena tan dramática como para reflexionar así sobre ella? Sí, fíjate lo que pasó, es que yo escribí una novela sobre la ceguera que se llama Sangre en el Ojo y que fue la novela que tuve la suerte de ganarme el premio Sor Juana Inés de la Cruz por ella. Y desde entonces, incluso desde antes, tengo que decir, venía pensando sobre no solo el órgano del ojo, que es tan importante, ¿no? Nosotros somos una cultura ojocéntrica, sino que también una serie de cuestiones que tienen que ver con la visualidad, con la violencia, con la espectacularización de la violencia, con la necesidad de evidencia, ¿no?, que está ocurriendo gracias a las cámaras que todos portamos en nuestros teléfonos y que han permitido hacer seguimiento sobre la violencia policial. Entonces yo, después de escribir esta novela, armé un par de ensayitos que tienen que ver con este tema, pero sobre todo en la literatura que escriben los ciegos o los casi ciegos, y también la desaparición en el campo literario de las casi ciegas, que también las hay. Pero en el momento del estallido social en Chile, en octubre del 2019, empieza a ocurrir esta tragedia, ¿no? Este momento en que la ciudadanía chilena se declara despierta por primera vez ante lo que han sido los 40 o 50 años de neoliberalismo, realmente desde el golpe de Estado en Chile en 1973, y que la concertación de partidos que gobernó después de la dictadura mantuvo. Entonces esta nueva lógica parece que nos había adormecido y de pronto, por cuestiones que, bueno, muy sabidas, la subida del precio del metro, son una cosa muy pequeña, estalla, ¿no?, este descontento que se venía acumulando y manifestando en las calles para, digamos, converger en esta imagen del despertar chileno. Pero sabemos que el despertar es abrir los ojos, ¿no? Y lo que ocurre a continuación es que la policía chilena, policía militarizada durante los últimos años, empieza a disparar sus balines, que en realidad son balas cubiertas apenas de goma, directamente a los ojos, que es ilegal hacer eso. Y no fue un balazo o dos, sino que son 400 ojos perdidos. Con lo cual ya nos damos cuenta que ahí hay una estrategia. Entonces a mí eso fue lo que me conmocionó y que me obligó a volver a la cuestión del ojo y escribir lo que fue primero una crónica y luego un ensayo que aparece en Zona Ciega sobre la violencia contra los ojos. Y en mi investigación me di cuenta de que Chile, por más que nosotros nos creemos muy excepcionales, no era una excepción. Y que de hecho esto ha ocurrido en Cachemira, que ha ocurrido en Israel contra los palestinos, que ha ocurrido en Nicaragua, que ha ocurrido en Panamá, bueno, en una serie de lugares, ¿no?, y todo de manera muy reciente, lo cual indica que ahí hay una estrategia policial militarizada que es una tendencia, ¿no?, y que consiste en deshabilitar a la ciudadanía, es decir, no matarla como se hacía durante nuestras dictaduras, porque matar tiene un costo político muy alto. Y las democracias no quieren incurrir en ese costo político. A veces incurren, por supuesto. Pero entonces deshabilitar a la ciudadanía y al mismo tiempo espectacularizar su violencia
para intimidar a los posibles otros manifestantes que se podrían sumar. Entonces esa fue un poco la reflexión que hice, mirando muchos diferentes casos y viendo su conexión interna, ¿no? Cómo las policías también operan de manera conjunta, ¿no? Internacionalmente. Hay no solamente entonces una estrategia disuasiva de construir terror hacia los manifestantes, pero también hay una especie de emblema, metáfora de no permitir ese despertar, no permitir que la gente mire el mundo de otra manera y mire la posibilidad de otro horizonte. Sí, claro, entonces es apagar la mirada, ¿no? Es matar la mirada, como yo le llamo matar el ojo. Pero es un poco la idea que no solamente es de matar la posibilidad de un cambio, sino que también matar en vida una vida mejor, ¿no? Lo que la gente está pidiendo, no solamente en Chile, sino en muchos lugares, es la posibilidad de una vida mejor, ¿no? Es la posibilidad de que acabe esta desigualdad enorme que hay en un país como Chile, que no es un país pobre, es un país donde hay recursos, donde hay dinero, donde la población más rica se ha enriquecido, ha multiplicado sus riquezas, y la población menos favorecida se ha empobrecido, ¿no? Entonces la diferencia ha sido así. Entonces esa posibilidad es la que la policía se encarga de acallar, ¿no? La posibilidad de soñar y posibilitar un cambio. Ahora, lo que es muy interesante también en el caso chileno, y por moverme, digamos, del tema ocular, es que en el momento de ese estallido, el discurso político era: eso no se puede hacer, ¿no? Eso es imposible, nada se puede cambiar. Y este es un discurso que veníamos escuchando incluso durante los años de la llamada transición a la democracia, que es lo que acaba ahora en Chile. Pero ese no es posible. De pronto se demostró que sí era posible, que la ciudadanía sí podía despertar, que la ciudadanía sí se podía manifestar con la violencia que ocurrió y que de hecho podía conseguir un cambio en la Constitución, que es ese marco legal que nos rige desde 1980 y que se impuso en una elección muy cuestionada bajo dictadura, que es el marco legal que nos ha regido, y por supuesto ha habido algunos parches en todos estos años, pero los principios de esa Constitución, los principios neoliberales de esa Constitución no habían cambiado. Y ahora es precisamente lo que estamos transformando. Lina, tú viviste una parte de tu vida en dictadura, te tocó vivir, por supuesto, la Toda concertación la y el sistema de partidos, y hoy puedes tener una experiencia directa de esto que se está viviendo tan intensamente y tan esperanzadoramente. Estamos ante un proceso donde esos partidos que habían jugado un papel tan importante en la concertación dan la impresión de haberse desvanecido en el aire. ¿Cómo te explicas tú este fenómeno de la gente en las calles? Bueno, lo que pasa es que yo creo que nosotros caímos todos bajo el hechizo de la esperanza de la caída de la dictadura, aunque sabemos que también fue un proceso largo y lento, porque el dictador perdió elecciones y dejó de ser el dictador, pero se quedó a cargo, digamos, de jefe de las Fuerzas Armadas y luego de senador vitalicio gracias a su constitución. Entonces fue lo que se llamó una democracia vigilada o una democracia en la medida de lo posible. Y esa medida de lo posible es lo que yo creo que terminó de cansar a la ciudadanía. Ese no se puede ir más allá, tenemos este marco que se nos impone. Y en cierta medida yo creo que la concertación, todos los partidos de la concertación, digamos de la centroizquierda, terminaron siendo víctimas de sus propios miedos, ¿no? Por un lado, del cuidado con no cambiar para no volver a generar un golpe de Estado en los primeros años, pero luego también un asentamiento y un acomodo en el poder y un usufructo, digamos, de lo que eso significó. No quiero generalizar mucho porque, por supuesto, cada uno de esos políticos, por supuesto, ha hecho cosas diferentes, pero yo creo que la percepción de la ciudadanía es que esa concertación se asentó en el poder y se acomodó en el poder y negoció con los poderes fácticos, primero por necesidad y luego por comodidad. Y yo creo que por eso en este momento esos partidos están muy
muy disminuidos, digamos, en la visión mayoritaria de la ciudadanía. Incluso fue muy problemático que los propios parlamentarios se sentaran a generar un acuerdo, el llamado Acuerdo de Noviembre, el Acuerdo por la Paz, que también fue muy discutido, porque acordar por la paz significa que hay una guerra, y guerra no hubo. Pero digamos, volviendo a eso, se criticó mucho cierta negociación interna y que de nuevo los partidos políticos de siempre hubieran tomado o tratado de arreglar lo que estaba pasando en la calle. Entonces yo creo que hay una percepción de un agotamiento de esos partidos de la concertación, pero por supuesto ya veremos qué pasa en las elecciones, ¿no? Porque uno puede hablar lo que quiera y los estadistas pueden tirar los números que quieran y luego pasan muchas cosas, digamos, y de aquí a noviembre, que son las elecciones presidenciales, ya veremos si alguno de esos antiguos partidos logra elevar a su candidato o candidata, que hay dos, para presidente, o no, o van a ser de los partidos, los nuevos partidos, ¿no? Los partidos más jóvenes, figuras nuevas que están en cierta medida menos asociadas a cierta corrupción y a ciertos problemas, digamos, de la política anterior. Lina, la concertación se basó en una amnesia, en dejar atrás el pasado, no juzgar los crímenes cometidos. Hoy vemos un renacimiento de una búsqueda hacia atrás que se expresa en la música, en distintas manifestaciones. Tú, como artista, ¿cómo ves este proceso tanto de recuperación de ese pasado como de su expresión en la música, en este caso? No sé si también en la literatura está apareciendo. Sí, por cierto, en la literatura también. Mira, esa necesidad de establecer qué es lo que había sucedido ocurrió en varias instancias, ¿no? Por supuesto, en las instancias políticas que fueron el informe Rettig y el informe Valech, que en sus momentos, digamos, sirvieron para establecer, digamos, la realidad de la tortura y la realidad de la desaparición y de la muerte y del asesinato. Pero la literatura también, la música por supuesto, pero la literatura, que es mi campo y sobre el que me interesa más hablar, sobre todo, no ha hecho rescate de esa memoria histórica. En Chile hay un museo de la memoria que por supuesto ha sido polémico porque los gobiernos de derecha han intentado renarrar lo que sucedió y justificar lo que sucedió, cosa que por supuesto no se puede permitir. Y la literatura también ha ido hacia atrás pensando en muchos de esos casos y escribiendo sobre la memoria y la necesidad de la memoria. Yo creo que hay algunos autores que además se han centrado muy potentemente precisamente en ese rescate. Puedo hablar de una contemporánea mía, muy querida amiga además, Nona Fernández, cuya obra íntegra, desde la novela hasta la dramaturgia, vuelve a esos casos e insiste en la necesidad de recordar aquello que las fuentes oficiales no contaron e insisten en intentar olvidar. Y diría que esa es una de las figuras más importantes. Hay otra figura anterior a Nona, que también es contemporánea, que es de Amélia Altit, que no trabajando desde el archivo, que es el que usa Nona Fernández, también vuelve sobre los legados, digamos, de lo que ocurrió en la dictadura y durante los años de la Concertación. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Sí, por supuesto. Amigos, amigas, los invitamos a que sigan con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con la escritora, ensayista, profesora universitaria Lina Medwane, chilena, sobre lo sucedido en su país, precisamente en los últimos años. Lina, nos explicabas este proceso de literatura. ¿Cómo te explicas tú esta recuperación de las canciones de la Unidad Popular, del rock? ¿Cómo es este regreso al pasado? Tal vez yo no lo llamaría tanto un regreso, porque en realidad esas canciones que son, no sé, Inti Illimani hasta Los Prisioneros, siempre estuvieron presentes. O sea, yo recuerdo toda mi juventud, pero luego también que fue bajo dictadura,
pero luego también en los años de la Concertación se volvieron verdaderos himnos, ¿no?, de la izquierda y de la juventud. Entonces yo creo que nunca desaparecieron, lo que pasa es que vuelven a escucharse porque Chile vuelve a estar en las noticias, ¿no? Pero para mí no hubo una desaparición ni del deseo de rescatar la memoria y rescatar los relatos que no se escucharon o volver a ellos, sino que también la misma música siguió estando muy presente y a la que se suman, digamos, nuevos temas, nuevas figuras de la canción. Por ejemplo, Mona Laferte, que es una mujer joven, que entiendo que vive en México. De canciones de desamor. Canciones de desamor, fue una figura muy polémica también en el estallido, cuando apareció recibiendo un premio con el pecho desnudo, donde aparecía la frase "en Chile también se desaparece" o "en Chile todavía se desaparece", ¿no? Entonces yo creo que ha habido una continuidad en la música, en la literatura, en las artes visuales, desde esos momentos de los años 70 hasta hoy. Con eso quiero decir que me parece que las artes en Chile siempre mantuvieron muy viva y pulsante la memoria de lo que sucedió, por sentir una responsabilidad frente a los hechos ocurridos y por la conciencia de que en la medida en que no entendemos lo que pasó antes, no podemos curarlo y que además no podemos, digamos, caer en una repetición histórica de lo que sucedió. Hemos visto en las manifestaciones de manera reiterada y sistemática una bandera, o dos banderas, o tres banderas mapuches. Uh-huh. En la constituyente hay una mujer mapuche al frente. Sí. Tú vienes de una historia familiar de origen palestino, de migrantes asentados, y has reflexionado sobre la condición de los palestinos, de la tuya propia, pero también de los palestinos en las zonas ocupadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicarnos, cómo miras tú esta emergencia de lo mapuche en la política chilena con tanta vitalidad? Lo que yo creo que sucedió ahí es que de pronto, bajo la violencia policial, de nuevo insisto, policía militarizada, de pronto la ciudadanía hizo por fin el clic, ¿no?, de que esto que estaba pasando en las manifestaciones y el modo en que se estaba tratando a la ciudadanía como si fuera una ciudadanía terrorista, como un enemigo poderoso, como dijo el presidente Piñera, de repente la ciudadanía hizo el clic que esto mismo que estábamos viviendo en la calle era lo que estaba viviendo la comunidad mapuche, sobre todo en la Araucanía, en la zona de la Araucanía. Y yo creo que ahí es cuando empezaron a surgir las banderas mapuche. Además se acababa de asesinar a un líder importante por la espalda, Catrillanca es su apellido, ¿no? Y digamos, uno más entre muchos. Esta ha sido una violencia sistemática en la Araucanía y la aplicación de la ley antiterrorista a los grupos mapuche, en particular al comando Arauco Mayeco, ¿no? Entonces, de repente la ciudadanía dijo, claro, esto es lo que les está pasando. Y empezó a surgir un sentimiento muy claramente pro-mapuche y el deseo de que se acabe la violencia en esta zona. Porque la violencia policial no acaba con el resentimiento mapuche, lo que hace es fortalecerlo. O sea, la violencia con violencia no se ataca. Y digamos que yo también creo que hay una nueva noción de que lo que pasa en la Araucanía no es terrorismo, sino que resistencia. Y ahí es donde yo conecto muy bien lo que pasa en el espacio de la Araucanía y en Chile en general, esta segregación de la comunidad mapuche, nombrarla como terrorista y no como resistente, con derechos, ¿no? Una comunidad realmente violentada a lo largo de los siglos, con la comunidad, lo que le sucede a la comunidad palestina en sus territorios y dentro de Israel. Porque en Israel son los palestinos ciudadanos de segunda clase con una serie de derechos negados, a pesar de que puedan portar una ciudadanía y un pasaporte israelí, pero también en los territorios ocupados y en Gaza, donde realmente hay una situación ilegal de asentamientos, de opresión
y Gaza directamente es una cárcel a cielo abierto la más grande del mundo, ¿no? Entonces la manera en que se trata a esa comunidad palestina, como si fueran terroristas, ¿no? La manera en que se usan las leyes en sus contras, la expropiación de sus territorios, de sus casas, la construcción de muros por el medio de pueblos enteros. Bueno, todo eso tiene un símil, por supuesto no es igual, ¿no? No se puede como igualar dos situaciones, digamos, tan extremas, pero sí hay un símil, hay una lógica colonialista en el siglo XXI que está operando en estos dos lugares de manera muy clara. Lina, durante muchos años Chile fue la joya de la corona neoliberal. Yeah. El ejemplo de lo que en el resto de América Latina teníamos que hacer. Sus pensiones, la privatización de su sistema de salud, el modelo de sustitución de importaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con esa joya? ¿Sigue siendo una joya? Qué difícil es esto, ¿no? El lema del oasis chileno, ¿no? Que le encantaba, digamos, a los gobiernos como país estable, país económicamente solvente. Lo que pasa es que hay que mirar no solamente los números, los números macro, sino que hay que también mirar los números micro, ¿no? Lo que pasa con la ciudadanía. Y cuando yo hacía este gesto en el primer bloque que había habido un aumento en la desigualdad, lo que pasa es que no fue tan así, fue así, ¿no? Entonces la pobreza, la miseria, no parecía que había disminuido o desaparecido. Y en efecto hubo muchas mejoras, ¿no? En la medida en que el país se enriqueció, hubo algo de ese chorreo neoliberal. Lo que pasa es que la situación es cada vez peor porque con esa desigualdad y con la privatización de todo, de la salud, de la educación, de las pensiones, la gente también se ha empobrecido y sus vidas se han vuelto peores. Por ejemplo, el hecho de que, y esto yo lo descubrí en el estallido mismo, no tenía noción de estas cifras, el hecho de que tantas personas que jubilan no tienen para comer y se suicidan porque no tienen para comer. ¿Cómo va a ser eso un oasis? ¿Para quién es ese oasis? ¿No? Entonces ahí de repente nos dimos cuenta de que el oasis era para algunos privilegiados, que son los que tienen más micrófono, que viajan y por lo tanto dan cuenta de un Chile que es un Chile que los beneficia. Pero que hay un montón de gente que, llegado el momento, no puede pagar la universidad de sus hijos. O sus hijos no pueden estudiar las carreras que querrían porque esas carreras nunca les van a permitir pagar esas deudas enormes con el Estado. O que la salud, o sea, que hay gente que tiene que elegir entre alimentar a sus hijos o curarse de un cáncer. Eso no puede estar bien, eso no puede ser parte de un oasis. Entonces depende de quién habla, ¿no? Hay una miseria muy, muy miserable que se acabó, pero la pobreza en Chile sigue existiendo y la precariedad, que es la palabra, de gente que realmente tiene algo hoy, pero que mañana por cualquier circunstancia puede perderlo todo y queda realmente en su mínima expresión, también es una realidad muy fuerte en Chile. Lina, para mi generación una figura como la de Salvador Allende fue sí. Una enorme influencia. ¿Tú dirías que con estas protestas Salvador Allende ha vuelto a resurgir o es una figura del pasado que no le dice nada a los jóvenes? Bueno, yo no puedo ya hablar por los jóvenes porque ya no estoy en esa categoría, en ese rango de edad, ¿no? Pero yo creo que para mi generación sí siempre fue una figura muy potente, porque realmente era como para nosotros un ejemplo de un demócrata de izquierdas, ¿no? De alguien que incluso presionado por las circunstancias desarmó a la ciudadanía, ¿no? A los pocos focos donde había, digamos, fuerza de resistencia. Intentó que eso no ocurriera, intentó además impedir una guerra civil, intentó que las cosas se solucionaran de buena manera. Entonces, por supuesto que es una figura muy admirable y para mí muy respetable, para mí y mucha gente de la izquierda de mi generación. Yo creo que la gente más joven, y voy a hablar con cuidado aquí, ha revisitado esa figura y validado esa figura como la de un gran líder, ¿no? que pudo cometer algunos errores, sobre todo sus errores de confiar en los militares en el último momento, ¿no? Pero que era un demócrata. Y yo creo que ese es un gran valor, un gran ejemplo para este momento en que necesitamos pensar que
que la democracia sí puede sobrevivir a este periodo de tanto cambio, ¿no? De tanta transición. Si tuvieras una bola de cristal para mirar el futuro, ¿qué dirías que va a suceder en tu país? Qué pregunta más difícil, justo que siempre pienso, no me pregunten por el futuro porque no lo sé, ¿no? Yo creo que, digamos, para pensar más bien en el futuro inmediato, yo pienso que ahora se nos vienen 2 años de muchísimas tensiones porque, por supuesto, esa asamblea constituyente paritaria con escaños reservados para los mapuches, que es realmente histórico, impresionante, un logro, va a ser muy tenso porque los poderes fácticos siguen estando ahí, son muy fuertes, ¿no? Y hay grupos muy fuertes de nuestra sociedad que quieren impedir el cambio. Entonces ya veremos, digamos, va a haber mucha tensión, va a ser difícil negociar una constitución, pero tengo la esperanza más que la visión, de que sí va a ser posible porque hay una ciudadanía muy puesta en el cambio de la constitución. Haber logrado un 78% del apruebo al cambio de la constitución es enorme, es impresionante. Es como casi un número inverosímil. Entonces yo creo que con esa fuerza ciudadana, con ese deseo, ese espíritu de cambio, tendríamos que tener al cabo de este periodo una nueva constitución. Y bueno, la esperanza de que también este momento en que nos hemos conectado tanto con la política y hemos entendido, digamos, cuáles son nuestros problemas, permita no repetir los errores del pasado. Ojalá. Inshallah, como dirían en árabe. Lina, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Bueno, muchísimas gracias a ti. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias también por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.